¿Cuántos anoche oyeron la voz de Dios? Hoy oyeron la voz de Dios. Pues vámonos ya, ¿no? Pues ya se oyó. Dice la escritura que hay dos tipos de oyentes: el que oye y se hace, y el que oye y hace. ¿De cuáles eres tú? Quiero que inclines tu cabeza, por favor. Este seminario, esta reunión para varones es restaurando, recuperando paternidades. Dios está hablando a nuestras vidas. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tú nos das de estar oyendo de tu guianza, de tu guía, Señor, de tu palabra. Señor, pon en nuestros corazones, así como el oírlo y el hacerlo, que no se quede solamente en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón, porque dice tu palabra que las buenas intenciones o las malas intenciones salen del corazón, Padre. Que esta palabra que tú has estado hablando a través de tu siervo, y que esta palabra que tú vas a hablar en esta tarde, Señor, se lleve a cabo en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestros labores de trabajo, si alguno va a la escuela, en todo lugar donde andemos, que seamos luz, que para eso hemos sido llamados por tu gloria. Amén. Amén. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Malaquías. Dios empezó ayer a hablar y el hermano nos hablaba del libro de Lucas, y Juan fue concebido, el apóstol, el Juan el Bautista fue concebido para un propósito. Di conmigo, para un propósito. Ahora di conmigo, yo tengo un propósito. Pero dilo fuerte, como hombre, caramba. Yo tengo un propósito, dilo. Ya parece como el chiste que cuento. Aquí, yo tengo un propósito. Aquel hombre que llegó con su pastor, aquel tipo que llegó y le dijo: pastor, antes era gay. Y el pastor dijo: órale, pero ahora soy la sierva del Señor. Ya parece que estamos así. A ver, ¿cuántos varones hay aquí? A ver, hable fuerte. ¿Cuántos varones hay aquí? El varón, una de las características del varón es porque habla fuerte. Según cuenta mi padre, cuando yo nací, había 5, 6 mujeres antes que yo. 2 se murieron. 6 mujeres antes que yo fui el séptimo. Y dice mi padre que cuando yo nací el 11 de mayo, él ya pertenecía a la iglesia, fue a dar mañanitas a las madres porque era la tradición. Y cuando mi madre ya se puso, estaba a punto de aliviarse, mi papá estaba dormido porque ya había dado mañanitas, ya se había desvelado. Pero total que llegó al hospital y dice que mi madre rápido fue a trabajo de parto rápido, no le costé nada, gracias a Dios. Y dice que oyó un llanto grueso. Y dijo: ese es hombre. Porque el hombre sí se caracteriza. Y luego vino la enfermera y le dijo: señor, pues ya tuvo al niño. Y porque él oyó que el hombre se caracteriza con una voz varonil. ¿Cuántos dicen amén? Se nos colaron algunas, pero bienvenidas también, mujeres. Pero me da gusto. Ve conmigo a, ¿qué te dije? Malaquías. A veces se me olvida lo que digo y más con los nervios, ¿no? Entonces, Malaquías capítulo 4. El Antiguo Testamento cierra con estas palabras muy importantes para estos tiempos. Cuando Dios dio el mensaje para esta tarde, fue algo interesante porque el Antiguo Testamento cierra la voz de Dios después de pasar o antes de pasar un periodo de silencio, donde según los que estudian, Dios no habla. Las últimas palabras que Dios da a través de un profeta es la restauración de la paternidad. Di conmigo, entonces esto es muy importante, dilo. Si las últimas palabras, como oíamos ahorita, hace rato en la predicación de nuestro hermano, en la enseñanza de nuestro hermano, que las últimas palabras del rey David a su hijo era: pórtate como hombre.
Y Dios en el Antiguo Testamento, antes de cerrar el Antiguo Testamento, dice que Él hará volver el espíritu de Elías. Quiero que lo leamos, por favor, capítulo 4, versículo 5. ¿Ya lo tienes? 4:5 de Malaquías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Elías, o el espíritu del profeta Elías, dice la escritura, él hará volver el corazón de los que fuerte hacia los hijos, y el corazón de los hijos. Qué interesante es esta palabra. Cuando yo oía, yo decía, yo creo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Porque la última recomendación de David, como ya oíamos, era invertir en lo eterno en su hijo Salomón. Y la última recomendación profética de parte de Dios era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo puedo ver que Dios nos ha dado un privilegio muy grande de vivir en esta época. Yo estoy joven, gracias a Dios. Allá hay unos viejitos como, bueno, el hermano está sentado junto al pastor y el pastor mismo, ¿no? Y algunos que vienen de Bethesda. Pero yo puedo ver que Dios nos ha dado el gran privilegio de vivir en esta época. Celulares. Yo era un joven cuando todavía no había celulares. Le echábamos al teléfono de monedas. No sé quién se acuerde de eso. Si no, acuérdate, ibas a la esquina, ahí en la casa, yo vivo sobre Sor Juana, o casi llegando a Sor Juana, y el único teléfono de monedas que había estaba sobre Sor Juana y Chimalhuacán. Y salíamos corriendo y para ir a comunicarnos con alguna persona era el asunto de formarte, hacer fila y luego echarle 20 centavos. Un día mis hijos me preguntaron, papá, ¿por qué dice se acabó el 20? ¿Has oído esta frase? Se les acabó el 20. Pues era porque cuando llegabas al teléfono y le echabas una moneda de 20 centavos tenías un tiempo, no recuerdo cuánto, tampoco soy tan de buena memoria, no recuerdo cuánto tiempo te duraba el tiempo para hablar, no recuerdo, pero después se oía, caía la moneda y si no le echabas otra moneda pasaba el que estaba atrás de ti y se acabó el 20. Y nos ha tocado el privilegio a nosotros de vivir en comunicaciones. Y ahora es bien fácil, tu hijo no llega, agarras el celular, le hablas. Y si no tienes crédito en el celular, porque pasa muchas veces, agarras el teléfono, pones la clave, porque hay que esconderla, y le hablas y le dices, ¿dónde vienes? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Tenemos un privilegio, di conmigo, soy privilegiado de vivir en estos tiempos. Como varón, dilo, soy privilegiado de vivir en estos tiempos. Muchas redes sociales, el Facebook, Twitter, ¿qué más? El mensajero ya quedó atrás, ya casi nadie, ni el orden del día me mandaron por mensaje, no. Pero hay Twitter y somos privilegiados, pero ¿sabes? Yo quiero hablarte de algo que Dios me dio. Tenemos buenos carros, ya los carros corren más. Yo me acuerdo cuando mi padre nos subíamos a un carro Chevrolet, modelo 71, 69, 71. Y antes de subirnos teníamos que empujarlo porque mi papá, ¿sabe por qué nunca le compraba buenas baterías? Pero ahí vamos. Y después nos subíamos y ahí iba el carrito, a veces corría bien. Y todo eso ha evolucionado, ha pasado mejores telecomunicaciones, mejores carros que con la voz se manejan. Un día llegué con uno de los pastores allá en Los Reyes y un amigo trae un Ford que tú te estacionas, no sabes tú estacionarlo, le pone ahí unos. Yo dije, esta es cosa del diablo, ¿no? Y el hermano me dijo, sí era del diablo, pero ya Dios lo ganó para mí. Bueno, o sea, se han mejorado las cosas, ¿cierto o no? Han mejorado las cosas, los carros son mejores, son más cómodos, las comunicaciones son mejores, estamos a la orden. Seguro estoy que 2 o 3 están con el Twitter acá o con el Facebook, ya qué aburrido, qué padre, no sé lo que estés escribiendo. Pero sabes una cosa, hay un espíritu de orfandad.
con todas estas tecnologías vivimos, o el mundo, existe un espíritu de orfandad. Ahora, quiero que entiendas esto. Hay un espíritu de orfandad en esta época. Hay muchas familias desintegradas, tú lo puedes ver, muchas familias disfuncionales que les llaman a hoy. Hay muchas familias donde el padre abandonó a la esposa con 4 o 5 hijos y al miserable se le hizo fácil dejar la familia y vámonos. Hay mujeres que se van también. Con todos los adelantos vemos que hay un espíritu de orfandad. Por eso es que yo creo que por eso es que cuando el profeta Malaquías cierra el Antiguo Testamento, y es una de las primeras profecías que se le da para Juan en el capítulo 4 del libro de Lucas. Cierra con la última profecía: y vendrá el espíritu de Elías, que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y cuando tú abres Lucas, el Nuevo Testamento es una de las primeras profecías que se dan en ese libro. Porque a Dios le urge, a Dios le interesa. Di conmigo: a Dios le interesa. Otra vez: a Dios le interesa la cuestión paternal, la cuestión hombría. Vaya conmigo rápido para que vayamos entrando a tema. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7. No pierdas ahí Malaquías. A Dios le interesa la figura paterna. Varón, a Dios le interesa. Por eso es que Dios ha hablado desde anoche y toda la mañana hoy. Dios le interesa que recuperar la figura paterna en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 7 de 2 de Samuel. Dios está hablando de lo que va a hacer David, del pacto que Dios estaba haciendo con David de hacerle un templo. Dios está hablando, o la palabra está hablando del pacto que hace Dios con David en esos momentos, de poder David hacer un templo. Pero estos versículos, en el versículo 14, córrele al versículo 14, cómo es esta figura paterna que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Dios quiere restaurar en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14 dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. En esta época yo tengo un hermano, yo siempre balconeo, o sea que no te duermas, pero yo tengo un hermano que se le hizo fácil abandonar a la familia. Como dijera Arjona, agarró una maleta, unos tenis, se encomendó a su Dios colgado en la repisa y se fue a buscar nueva vida. Y eso es ese espíritu que estamos viviendo. Padres abandonando a su familia, a sus hijos. Y hay un espíritu de orfandad. Es por eso que a Dios le preocupa, le interesa que esta paternidad se recupere. Y no solamente esto, ve conmigo rápido a Gálatas capítulo 4, y lo tenemos aquí me parece. Gálatas 4 habla otra vez de paternidad, de padre. ¿Ya lo tienes? Versículo 6. Habla el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo, habla y dice en el versículo 6: y por cuanto somos ¿qué? Por cuanto somos ¿qué? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. A Dios le interesa, di conmigo: a Dios le interesa la cuestión paternal. Díselo, dilo fuerte. A Dios le interesa la cuestión paternal. Yo te decía que hay un espíritu de orfandad. Estamos viviendo épocas donde el espíritu de orfandad se está metiendo. Y no es que tú digas: pastor, yo no me he muerto, mis hijos no son huérfanos todavía. Pero yo fui a buscar en el diccionario de la lengua española. Y orfandad lo primero que quiere decir es huérfano. Pero también está relacionado con palabras de falta de ayuda.
La palabra orfandad no solamente está relacionada a huérfano, a falta de padre, sino está relacionada a una falta de ayuda, una falta de dirección y una falta de validez. Buenas tardes. ¿Sabes cuánta necesidad hay para los hijos y aún hijos para los padres? La falta de honra, de validez. Y varones, denle un codazo al que tiene a su lado para que no se duerma. Pero déselo fuerte. Bueno, pastor, tenga cuidado, ¿no? ¿Sabes? Falta de honra a la mujer. Buenas tardes. Se nos decía hace rato, la esposa está preparando el licuado y siempre es así, no sé si sea cultural, no sé. Pero cuántas veces les recomiendo un libro, por favor cómprenlo, no sé si lo tenga ahí el hermano. Hombría al máximo. Se lo recomiendo. Cuando yo me casé con mi esposa hace 19 años, me dijo: Dani, te voy a regalar algo que te va a ser valioso para todo nuestro matrimonio, y no solamente para ti, sino también para mí. Y no le entendí. Es más, me molesté cuando leí el título, Hombría al máximo. Ay, si dicen que llevo un toro en el pecho, pues ¿cómo? Pero léanlo, está bueno. Y ahí nos decía el hermano Edwin Cullen, escribe el libro, y él dice: ¿cuántas veces la falta de orfandad, el espíritu de orfandad, hermanos, es falta de darle valor al asunto, a las cosas, a valor al eterno? Nos decían hace rato, valor a la economía. Pastor, yo traía esa prédica, justo, fiel, pero endeudado. Segunda de Reyes 4, me la ganó. Yo lo traía justo, fiel, pero endeudado, así lo dice. Y el valor, darle valor a lo económico, pero la honra a las mujeres. ¿Cuántos de nosotros, yo no sé si a ti te pase, cuando vas a comer a una fonda, el espíritu de orfandad es esto, varón? Vas a comer una fonda, vas a comer al Vips, y en el Vips se tardan 25 minutos para traerte el desayuno. Ya lo chequé. Y llega la señorita, muy mona, y te dice: aquí está su desayuno. ¿Y cómo es tu reacción, varón? A ver, quiero que me ayudes. ¿Cómo es tu reacción? Gracias. Y cuando tu esposa se tarda 10 minutos, ¿cuál es tu reacción? Órale, hija de Dios. ¿Me estoy entendiendo? Un espíritu de orfandad. No le das el debido respeto, la debida honra, la debida validez a las cosas que valen la pena. Cuando la mujer, yo no sé si te ha pasado que vienen las tortillas en las fondas, ¿no? Vienen medio frías, están nada más sobaqueadas, decimos allá en casa, y vienen a la mesa y tú dices: bueno, están sobaqueadas, en un restaurante, ¿no? En un restaurante, están medio, pero así sin tortillas, estoy a dieta. Y cuando te pasa eso en tu casa, ¿cuál es tu reacción? Señor, gracias por la mujer que tú me diste, que medio calienta las tortillas. Chula esta vieja, ¿a qué sí eres? Falta de validez. Es un espíritu de orfandad. Nuestros jóvenes, queridas iglesia, también iba a tocar el 1 Samuel 30, pero lo voy a tocar. Nuestros jóvenes tienen una falta de dirección. ¿Una falta de qué? Y eso es un espíritu de orfandad. No hay una paternidad. Déjame decirte algo que pasó frente de mi casa. Jovencitos corriendo con mis hijos, jugando fútbol con mis hijos. Se suicidaron, hermanos. Uno se suicidó aquí en la Pantitlán y Sor Juana, y el otro se fue a suicidar a donde lo fueron a enterrar, por una falta de paternidad. Porque es un espíritu de orfandad. Los jóvenes, si tú vas, yo no traigo como traía el hermano, pero
Si tú vas al INEGI, a cómo te da, cómo estamos, a las estadísticas del INEGI, te das cuenta que el suicidio, ¿qué? ¿Sí dije bien? Suicidio se está volviendo muy común en jóvenes de menos de 22 años. 22 años o menos, 16, 13, 14, 20 años, los jóvenes se están suicidando. Apenas estábamos en casa y había unos jóvenes peleando y se oyeron unos balazos y unas pedradas y no, pues ciérrate. Y subimos por la ventana, ya ves que pues nunca falta el de bueno, y estás así, puro chavo. Puro jovencito, eran las 12:30 de la noche. Y ni siquiera un sábado, creo era un lunes o martes. Un espíritu de orfandad. ¿Dónde están esos padres? A Dios le interesa, di conmigo, a Dios le interesa la paternidad. Como oíamos, padres de familia, yo a mí soy pastor en una iglesia y llegan los jovencitos. Y ya los veo agarraditos de la mano. Yo digo, ellos se ven como hermanos, no creo, pero bueno. Y los papás contentos porque ya son noviecitos. Y están ahí, es que se dan sus besitos de piquito. Enfrente de usted, hermana. Falta de paternidad. Un espíritu de orfandad. A Dios le interesa, a Dios le interesa. Di conmigo, a Dios le interesa la paternidad. El espíritu de orfandad es falta de dirección. No hay dirección, no nos metemos. Dice la Biblia que el sabio busca la corrección, busca la dirección. Pero cuando nosotros se nos da una dirección, se nos da una corrección, entonces nos molestamos, ¿no? ¿Y qué si yo los dejo? Trabajé en el ministerio de jóvenes hace unos años en este lugar. Dios nos trajo a trabajar y el pastor nos decía, porque el pastor regaña, y el pastor decía, oye, esas parejas, pues ya íbamos con los papás y les decíamos, hermanos, no creo que sea bueno que tengan novios todavía. Y los hermanos decían, bueno, hermano, yo creo que usted del templo para afuera ya no es su jurisdicción, ya aquí ya no hay, ya usted no tiene vela en este entierro, nos decían, y nosotros dirigimos a nuestros hijos. Falta de una buena dirección, el espíritu de orfandad, falta de honra, falta de dirección, falta de validez, falta de ayuda, falta de ayuda. Y quiero que vayas, por favor, a 1 Samuel. Cuando digo que hay un espíritu de orfandad es que hay falta de ayuda, hay falta de dirección, falta de validez en nuestras familias, en nuestros hijos. Nuestros hijos no encuentran validez dentro de sus casas. 1 Samuel, te dije, capítulo 30. Quiero darte lo que Dios me dio a mí, ¿no? Fíjate en el capítulo 27, si traes tu Biblia, un encabezado, ¿cómo dice ahí? David, ¿entre qué? En el capítulo 27. David entre los filisteos. Ahora sí quiero que vayas al capítulo 30. Pero antes de ir al 30, ahí está cerquita el capítulo 29. El enemigo de nuestros hijos, como oíamos ahora, dice la Biblia que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. No nos hagamos, a eso vino. Él no vino para jugar un ratito con nosotros y después dejarlos venir. Hay gente que dice, pues a su tiempo Dios, a su tiempo de Dios va a regresar. Yo creo que sí. Pero el enemigo no vino para jugar con nosotros. Dice la Biblia que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero bendito sea Dios porque apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para desatar las obras del diablo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un aplauso, por favor, a Jesucristo. Porque Él vino a desatar las obras del diablo. Pero quiero llevarte a esto.
Versículo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afac. Capítulo 29, versículo 1. ¿Ya lo tienes? E Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David, ¿quién estaba ahí en sus filas? David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Supongamos, lo quiero comparar, David había ido a trabajar. Di conmigo, David había ido a trabajar. Estaba en su trabajo. Di conmigo, estaba en su trabajo. Y en el capítulo 30 pasa la historia muy triste, como lo comentaba el hermano, del varón que es conocido como el varón o el hombre conforme al corazón de Dios, pero que descuidó algunas áreas de su vida. Y una de esas áreas es la paternidad. David, hombre conocido según el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice que es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre conforme al corazón de Dios descuidó el área de la paternidad en sus hijos. Y no es porque él hubiera querido. Él no se levantó una mañana y dijo: yo voy a ser un flojo, ya no voy a orar, ya no voy a poner a mis hijos en las manos de Dios, ya no voy a hacer esto. No, él vivía una vida cotidiana como tú y yo la vivimos. Él iba a trabajar, él salía a trabajar. Uno de sus trabajos, o su trabajo en ese momento, era ser guerrero. Él era guerrero. Él traía, nos leyeron hace rato y dice que había 600 hombres con él. Él traía a sus hombres, él era un guerrero y estaba trabajando. Di conmigo, David estaba trabajando, pero descuidó la paternidad. Dilo. Y sabes, capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, ¿quiénes habían tomado o aquí habían invadido al Negev y a Ziklag? ¿Quiénes los habían tomado? Amalek. Ahora, ¿quién es Amalek? ¿Quién es Amalek? Quiero que vayas rápido conmigo al libro de Éxodo, nada más para darte una reseña de quién es Amalek. El libro de Éxodo, capítulo 17, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Y ahí hay algunas Biblias, que tiene un encabezado. ¿Ya viste el encabezado si tu Biblia lo tiene? ¿Qué dice? Guerra con Amalek. Éxodo 17, capítulo 8. ¿Ya lo tienes? Cuando lo tengas, di: ya lo tengo. O arriba la América, que es el campeón, le duela a quien le duela. Lo quería decir por aquellos que le van al Chivas y todo eso, ¿no? Alegres en americanistas, pues quedó campeón. Ni ellos mismos se la creen. Yo sí me vine al Coyote con uno de mis hijos. Uno se fue a dormir, pero era tanta la alegría que me dice mi hijo: oye, papá, vamos al Coyote. ¿Cómo no? ¿Y a dónde están? ¿Y a dónde están? Soy americanista, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógeme varones y sal a pelear contra ¿quién? Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces Amalek es un enemigo del pueblo de Israel. Amalek es un enemigo del pueblo de Dios. Amén. Ahora ve conmigo a Números, nada más para saber quién era Amalek. Números, capítulo 13. Podemos ver otra vez en Números capítulo 13 a este enemigo del pueblo de Dios. Cuando van a tomar la tierra prometida, cuando más bien Josué envía Moisés envía a los 12 espías y van a tomar la tierra prometida. Y también vemos a Amalek, versículo 29, 13-29. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo
habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Está hablando de los enemigos del pueblo de Dios, y Amalek es un enemigo del pueblo de Dios. Y ahora sí ve conmigo otra vez a 1 Samuel 30. Cuando David viene de trabajar, cuando David viene de sus labores, se encuentra con una desgracia, que su familia ha sido cautiva por Amalek. Ahora, ¿qué es el tipo de Amalek? Según los que saben, dice que Amalek, el tipo de Amalek en nuestros días es la carne, las pasiones. Quiero que vaya rápido conmigo a Gálatas, por favor, y veamos cómo está relacionado Amalek con el tipo de la carne. Gálatas, por favor, no pierdas 1 Samuel. Y Gálatas nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña en Amalek, en Gálatas, que Amalek sigue operando en nuestras vidas, o quiere seguir operando en el pueblo de Dios. Amalek quiere seguir, capítulo 5 de Gálatas, ¿ya lo tienes? Esto es algo muy interesante, porque ahorita te voy a contar una historia que me pasó a mí, y habrá alguien que diga: tú no vienes a contar historias, pero es para enseñanza de lo que Dios quiere, de recuperar la paternidad. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 5. ¿Ya lo tienes? Versículo 19. ¿Ya lo tienes? ¿Y manifiestas son qué? De Amalek. Di conmigo: manifiestas son las obras de Amalek. Otra vez, di conmigo: manifiestas son las obras de Amalek. ¿Y qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes. Vaya rápido otra vez a 1 Samuel. Esto es como una esgrima en la Biblia, 1 Samuel capítulo 30. La historia dice que David había ido a su trabajo, al campo de batalla. Él era un guerrero. Dios lo llama a ser rey, pero antes de pasar, de llegar al trono, lo pasa por un proceso, y en este proceso él aprende a pelear, él aprende a guerrear. Él era un pastor de ovejas, es sacado de allá, lo trae al palacio del rey Saúl, y empieza un proceso en su vida. Y en este tiempo, en el tiempo de 1 Samuel capítulo 30, 29, 28, David ya es un guerrero consumado. David es un guerrero, su trabajo es ese, andar peleando. Se contrataba para eso. Pero en el capítulo 30 de 1 Samuel hay una desgracia en la vida de David. Como ya nos dijeron, y vamos a seguir leyendo aquí, la desgracia es que cuando llega a su casa, ya habían sido invadidos y se habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Porque sabes una cosa, una de las cosas que quiere la carne es querer agarrar cautivos a nuestros hijos, a nuestras familias. Por eso es que el fútbol y todas esas cosas, si no sabemos dirigirlas, si no sabemos ponerle una dirección a nuestras vidas, si no buscamos lo eterno, como se nos dijo en la mañana, vamos a ser como despistados, y nuestras familias, nuestros hijos van a quedar cautivos. Aún por el trabajo podemos ser despistados, podemos ser atraídos, y nuestros hijos ser cautivos. Y entonces llega David y se da cuenta que están. Y una de las cosas que es recuperar la paternidad. Ve conmigo rápido ahí mismo. Dice, nos explicaba el hermano que la gente estaba llamándole a apedrear, pero una de las cosas que a mí me llama la atención, lo que hizo David, y versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus ¿qué? Hijos y por sus hijas. Estaban preocupados. Pero dice la escritura: mas David
Fíjate, nos decían hace rato, y eso es lo primero de recuperar una paternidad, de quitar el espíritu de orfandad, fortalecernos, buscar a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabes, una de las cosas, esta palabra Dios me la dio hace, ¿cuántos tiempo, Josué? 2 meses. Porque a mí me gusta balconear. Cuando oí al hermano que fue a la escuela, pero él fue a reclamar por algo justo, dije, ay Señor, que si un día me pasara a mí, ¿no? Porque cada vez que a mí me mandan a la escuela, me mandan a llamar, yo quisiera que es para darme un título, ¿sabe qué, Señor? Felicidades, sus hijos sacaron 10 y mire, hasta el 11, pero ya le tuvimos que quitar puntos porque el 11 no llegó, o se pasaba. Pero cuando a mí me llaman, me mandan a llamar o nos damos cuenta de una situación difícil en casa, que mi hijo ya no iba a la escuela, pero sí iba. No voy a decir quién, porque Dani se enoja. No, no es cierto. Y venía y yo iba y papi, me dan para copias y uno dice, pues para copias, a ver, sí, mijo, yo pura secundaria, los que me conocen de años aquí. Entonces mi hijo la preparatoria, copias, hijo. Y papá, es que a veces los chavos van a tomar una torta de esas, ¿cómo le llaman? No me acuerdo cómo le llaman, de esas tortas así bien grandes. Y papá, pues yo también quiero. Oh, sí, hijo, ¿cómo no? Y pues aunque yo no vaya a las maquinitas, pero ten esto. Y entonces yo iba al templo. ¿A dónde iba yo? Soy pastor. ¿Qué hacía yo? Pastoreaba, diga. Y yo buscaba de Dios. Y yo llevaba a la gente a buscar de Dios. Y yo aconsejaba. Y yo me venían y me decían, es que mi hijo, vamos a orar. Pues vamos a orar. Y como dice el hermano, eso lo tenemos bien ahí en la iglesia. Usted ora, oramos los dos, ¿no? Pero vamos a orar, véngase, vamos a orar. Y orábamos. Y había un padre de familia que decía, es que mi hijo, pues vamos a orar. Y cuando llegué a casa me di cuenta que Amalek quería llevarse cautivos a mis hijos. Diga conmigo, qué duro. Dígalo. Porque yo estaba trabajando. Varones, entiendan. No estoy hablando del vecino, estoy hablando. Y yo le dije a mis hijos, ¿me dan permiso hoy de hablar de ustedes? Y uno me dice, siempre lo haces, pa. ¡Ja! Pero yo estaba trabajando, yo era pastor, o soy pastor por la gracia de Dios. Yo oraba por la iglesia. Yo me preocupo, yo voy a visitarlos. Crecimos. El ejemplo es el pastor Alfredo, es mi pastor él. Y entonces vamos allá y venimos acá. Y llegaba tarde en la casa. ¿Y cómo están, hijos? Y los esperaba. Ellos van a la preparatoria en las tardes y los esperábamos a cenar. Y parecía, di conmigo, parecía que todo estaba bien. Y llegábamos y un día yo digo, como que no veo bien a Josué. Ya dije su nombre. Como que lo veo. Y entonces yo sé que son mis hijos y uno de ellos, Josué andaba con una chica, bueno, quería andar. Les dijimos que hasta que cumplieran 18 y ya cumplieron 18 y luego dijimos otro más y se adelgazó mi hijo. ¿Sé qué? Se adelgazó. Y entonces platicábamos mamá y yo, su mamá, mi esposa, y decíamos, es mal de amores. Tiene problemas con la chica. Vamos a hablar con ella, porque también somos sus pastores. A ver, hija, ven. Y la chica, no, ya nos dimos un tiempo. Y sí, como nos dijeron ustedes, pastores, es una chica obediente, creo más obediente que mi hijo. No, no es cierto. Y ya nos dimos un tiempo, pastores, y no se preocupe, ya dijimos que a los 19 años, y no ahora a los 22 le dije, ¿no? Y ahí estábamos, pero nosotros veíamos mal a nuestro hijo. Y nota lo que te estoy platicando, varón, despierta. Fíjate de lo que te estoy platicando. Yo no soy un alcohólico por la gracia de Dios. Yo no ando de parrandas por la gracia de Dios. Te platico a mis 2 años de casado, me enojé con mi esposa, me salí del hotel, me salió un maricón, me regresé a mi esposa, ¿no? O sea, yo me salí de la casa, me fui a un hotel, me salió un maricón y no, jamás lo vuelvo a hacer.
No ando en las trasnochadas. Mis hijos me conocen. Te estoy hablando de recuperar paternidades, de un espíritu de orfandad, aunque no lo creamos y no lo veamos. Yo soy un servidor de Dios por la gracia de Dios. Yo soy pastor por la gracia de Dios. Yo oro, yo pido, yo me levanto en las madrugadas. Dios me levanta, me da dirección. Estuvimos comprando un terreno, estuvimos construyendo y Dios me daba dirección, dale de esta manera. Y yo estaba metido con lo que es Dios. Pero Amalek había agarrado a mis hijos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar en la misma situación? Por eso es que es importante, querida iglesia, varón, por eso es que es importante que el espíritu de Elías trabaje en estos días, no solo en la iglesia, sino en las casas de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen? Cuando yo me di cuenta, me pasa lo que a David. Aquí no era, yo no sé si tu esposa dice, pues son situaciones, amor, y yo puedo hablar ahorita bien, siéntete a gusto, no está tu esposa al lado, gracias a Dios. Pero cuando pasa esto, hablo con mi hijo, un varón de Dios me dice, hey, al tiro, ponte las pilas por ahí, es tu hijo. Y llego ese día del templo, llego a casa y le llamo, a ver hijo, ven, ¿cómo vas en la escuela? Bien, pa. Pues ya sabes, ¿no? ¿Y qué tal las materias? ¿Qué onda? ¿Cuántas debes? Pues mira, saqué 2 el otro día, pero ya me empieza a echar el rollo y ya lo que me había dicho un varón de Dios, y luego el Espíritu Santo llegó a mi vida y le digo, amigo, no es cierto, tú no vas a la escuela. Gracias a Dios que cayó convicción en mi hijo, que me dijo, no, perdóname papá, no he ido, he estado fallando. Y decía el hermano hace rato, yo creo que Dios quiere hablarte a ti, quiere que te pongan las pilas. Dile al que tienes a tu lado, ponte las pilas. Díselo, porque a lo mejor tus hijos también van a la escuela como el mío. Y entonces llegué y le dije, ¿qué pasó, hijo? Y lloramos, pedimos perdón a Dios, porque una parte de mi paternidad no estaba siendo cubierta con mi hijo. Cuando yo veo esta situación, me duele mucho porque pues el chico ya no comía. Yo somos de buen comer, gracias a Dios. Dios nos dio unos buenos dientes y un buen paquete donde guardarlo. Y el chavo no comía y a mí me dolió. Ellos se subieron a dormir, se subieron a sus recámaras. El más chico también, le dije, ¿y tú también te quedas? ¿Y yo por qué? Pues porque ahorita voy a agarrar parejo. Y ya después subimos a dormir y yo me quedé orando, hablando con Dios. Y esto no te lo estoy contando porque soy mejor o peor que tú, sino porque Dios quiere que tengamos cuidado en el área de la paternidad. A lo mejor tú dices, bueno hermano, pues yo no tengo hijos, gracias a Dios, pero a Dios le interesa la paternidad. Quiero que vayas ahí a Primera de Samuel rápido. Primera de Samuel dice, entonces David y la gente que estaba con él, versículo 34, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron, ¿qué? Como decía el hermano no, el pastor hace rato, yo no creo que haya llorado, pi. Lloraron, gritaban, Señor, ayúdanos. Esa noche me pasó lo mismo, subieron mis hijos y yo le dije, Señor, como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Y Dios me habló y me dijo, necesitas recuperar el área de la paternidad. Por eso te dije yo que hay un espíritu de orfandad aún cuando estemos en casa. A lo mejor tú dices, no pastor, yo soy mejor que tú, gloria a Dios. Pero si esto lo estás oyendo es porque tenemos que recuperar la paternidad en el área de nuestra familia con nuestros hijos. Decía el hermano, no es lo mismo tener hijos a ser padres.
Puedo yo tener 20,000 hijos, pero no ejercer la paternidad. La paternidad, querido hermano, querido amigo, si tú vienes y no tienes hijos, la paternidad no es solamente criar hijos, tener hijos. La paternidad es todo esto que te dije: ayudar a alguien, proveer a alguien. Ayer me impactó su testimonio del hermano que llegó y dijo: yo pago los útiles. Sin tener una figura paterna, Dios le proveyó de una familia, de una figura paterna. Porque a Dios le interesa la paternidad. Dile que tienes a tu lado: a Dios le interesa la paternidad. Escúchatelo bien, díselo. Versículo 8. Y David consultó a Jehová, preguntando: de estos merodeadores los podré alcanzar. Y Jehová le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto que librarás. Una de las cosas de la paternidad es librar. Yo puedo entender, créame, que muchos de nosotros en nuestra cultura mexicana no entendemos lo que es un Dios como Padre. Porque nuestra figura paternal, nuestra figura paterna no ha sido la mejor figura. ¿Cierto o no? Algunos abandonados y otros golpeados. Yo me acuerdo un día que le estaban pegando a mi hermano más chico, no sonaba ni pum, ni pum. Y luego grita mi papá: Daniel, ven acá. Y yo: ¿por qué? Si no he hecho nada, así le dije. Y me dice: por lo mismo, porque nunca haces nada, ven acá. Que me suena también. Y nuestra figura paterna ha sido distorsionada por Amalek. Nuestra figura paterna, por eso es que no podemos saber a un Dios como Abba Padre. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice y nos explica y nos dice que si nosotros ya fuimos hechos hijos, nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos clamar: Abba Padre, a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dan un aplauso fuerte. Por eso es que el Espíritu Santo, Jesús vino a traer la figura paterna. En un momento de Jesús, los religiosos le preguntan: enséñanos al Padre, enséñanos a Dios y te creeremos. Y Jesús dijo: aquí estoy. Esta es la figura paterna. Dios quiere que tú y yo recuperemos la figura paterna, no solamente de hijos. El hermano dijo ayer algo que me quedó muy clavado, entre varias cosas, muy metido en mi mente, que dice: tú no puedes dar lo que tú no eres. Y no se trata de que vayas a la tumba de tu padre y le pidas: papá, te perdono porque no fuiste. Se trata de que veas a Dios como el Padre de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para eso apareció Jesucristo, para revelarnos al Padre. Dice: yo vino a revelarnos al Padre. Yo no sé si en nuestra cultura mexicana nada más o en la cultura judía, pero es algo increíble que la figura paterna está distorsionada, está mal. Yo me puedo ministrar a jovencillos, a jovencitas que se van a casar o que no se quieren casar. Yo el otro día estaba platicando con una chava que tiene 33 años y le dije: ¿por qué no te casas? Y me dijo: bueno, pues es que yo me quiero casar en las bodas del Cordero, ¿no? Ah, bueno. Pero ya platicando en serio con ella, le dije: ¿por qué no te casas, hija? ¿Cuál es su problema? Dice: yo no quiero casarme porque mi padre fue mal esposo para mi madre. Yo tener un esposo así, ¿para qué? Si hoy traigo un carro, si ya acabé una carrera, si ya hice esto, si ya hice el otro, ¿para qué quiero una figura paterna? Sabes que la figura paterna está muy distorsionada, pero Dios quiere restaurar esa figura paterna en los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a eso, querida iglesia. Jesús vino a mostrar a Dios como nuestro Padre. Por eso es que el escritor sagrado, el apóstol Pablo, dice que nos puso su Espíritu Santo en nosotros para gritarle, para clamarle: papito lindo, Abba Padre. Porque muchos de nosotros fuimos rechazados como ya ahora pues ya agarro a mi viejo. Ya no puede mucho el hombre. Ya lo agarro y pues, somos peloncitos. Él me lo heredó a mí, le doy gracias a Dios por eso. Y lo agarro y le doy un beso en su pelona. Pero cuando yo era joven no era así.
Cuando yo era joven era yo darle un beso y que no somos maricones. Ah, pues sí, cierto. Y la figura paterna se distorsionó. Pero Cristo ha venido a formar una nueva figura para que tú y yo podamos vivir bajo esa figura paterna. ¿Cuántos dicen amén? Samuel, 1 Samuel otra vez. Y David consultó a Jehová diciendo, y entonces parten y unos se quedan en el torrente, como dice. Pero una de las cosas que hizo David, son dos cosas que hizo David para la restauración de la figura paterna o para la restauración de la paternidad. Dos cosas que hizo David. Primero, buscó de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando viene esta situación a mi familia, y decía el hermano, si a veces uno dice, ay, eso que estoy sirviendo, y eso que soy pastor. Yo lloré y le dije a Dios, perdóname por haberme desviado. Yo no sé en qué momento me desvié. Al otro día agarré a mis hijos en el desayuno y los abracé y les dije, perdónenme, no sé en qué momento me desvié, chavos, pero yo quiero ser un buen padre para ustedes. Porque la figura paterna, ya voy a terminar, ¿cuántos dan gloria a Dios? Amén. Es que ya en la iglesia digo, ya voy a terminar y todos dicen, gloria a Dios. Pero la figura paterna, queridos hermanos, a veces pensamos, como se nos veíamos en los videos, que la figura paterna a veces la adoptamos, ya sea buena o mala. Pero la figura paterna va más allá de lo que nosotros podemos entender. Porque cuando el escritor sagrado escribe esta frase que a mí me llega y me dice que como el padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le buscan. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Cuando yo te digo, sí me molestó mucho la situación de mi hijo. Agarré el cinturón. Mi esposa me vio, ella me conoce, tenemos más de 21 años estando juntos desde novios. Ella me conoce y vio su cara. Y el Espíritu Santo vino también a mi vida, ¿no? Y entonces lo agarré y nada más me lo quedé así. Lo solté y tuve que hablar con mi hijo. Porque la figura paterna, ¿cuál era? Golpes. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, el espíritu de Elías vendrá para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Esa es la profecía. Y cuando yo entendí esto, como el padre se compadece de los hijos, es que Dios, la figura paterna de Dios, querido hermano, como tú la ves en 1 Samuel capítulo, que Dios no le reclama, di conmigo, no le reclama a David. Quien sí le reclamó fueron la gente, lo querían apedrear, lo querían linchar, lo querían matar. Pero Dios, cuando David se fortalece en Dios, cuando David viene y consulta y empieza a tomar la primer figura paterna de consultar a Dios, Dios no lo rechaza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Y yo no sé cómo estás en tu vida, porque no solamente es figura de aquí para abajo, sino de allá para acá. Sabes que muchas veces no vamos a Dios por pena, por vergüenza de lo que hemos hecho. Y no vamos a Dios, venimos, cantamos, pero hay algo que cargamos. Yo me acuerdo, yo puedo ver esta figura con mi hijo. Él llegaba de la escuela y decía a su mamá, oye hijo, vamos a comer. Híjole ma, ya comí. ¿Cómo? Sí, ya comí. Y sabíamos que estaban en exámenes. Y decíamos, son los exámenes, es la muchacha, es. Pero yo lo veía como papá. Y no soy el mejor papá, ni pretendo serlo, créeme. O sea, ni pretendo presumir de ser el mejor papá. Pero yo lo veía y le decía a mi esposa, oye, este chavo trae algo más. Y cuando él me cuenta a mí, o le saco la sopa, porque no sé cómo decirlo, si me lo contó, me sacó la sopa, o le saqué la sopa. Cuando él viene, mi corazón se duele, mi corazón se molesta,
pero mi corazón se constriñe como un padre. Y dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero decirte a ti, varón, yo no sé cuál sea tu situación. Probablemente has fallado delante de Dios, como falló mi hijo delante de mí. Probablemente has hecho cosas que no debieras de hacer. Pero la figura del Padre está para restaurarnos y para darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dale un aplauso entonces a Dios si tú lo crees. Porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová. Cuando yo abracé a mi hijo y otras cosas que hemos visto, ¿no? Yo lo abracé y le dije, una cosa te voy a decir, amigo, que cuantas veces caigas, aquí estoy para levantarte. Y lo que Dios nos dice hoy es la recuperación de la paternidad. Una cosa quiere Dios decirte, que Él no le importa ya el pasado. Él quiere que tú te reconcilies con Él, porque Él quiere ser tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso, si se lo vas a dar, dárselo fuerte. El mayor ejemplo de paternidad es Él. Dice la Escritura, el apóstol Pablo nos escribe y nos dice, por cuantos todos pecaron. Pero no nos dejó a la deriva, no llegó y dijo, pues bueno, Josué, la perdiste, ahora acá para que se te quite y toma, porque esa es la figura distorsionada de padre. Ese es un espíritu de orfandad. Bueno, la regaste, ahora salte a trabajar y ándele para que se le quite. Y no estoy diciendo que los apapachos, ellos están aquí. Y yo me considero un papá un poquito duro. La gente a veces dice, ay, señor Daniel, como que usted es medio duro con sus hijos. Pero cuando caemos, pero cuando resbalamos, y a veces hasta nos aventamos de picada, la figura del Padre Celestial está para perdonarnos y restaurarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dar un aplauso entonces al Rey de Reyes. Versículo 19 del capítulo 30, desde el 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Fíjate lo que hizo. Y asimismo libertó David a quienes. ¿A quiénes libertó David? Estoy en el 18 de 1 Samuel capítulo 30. ¿A quiénes libertó David? A sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, así de hijos como de hijas. Dios quiere que tú y yo empecemos, si no lo hemos hecho. Hace rato hablaba yo con un varón, con un pastor, y me dijo, fíjate lo que me dijo, me acerqué a un varón, no sé quién sea, y me di cuenta que la he regado como padre muchas veces. Y probablemente sí, yo te vuelvo a hablar de mi vida, y no te digo, ay, qué vergüenza. Digo, dice por ahí, si lo sabe Dios. Pero cuando llegó esta situación, yo tuve que buscar de Dios, pedirle a Dios dirección, buscar de Dios, y qué es lo que pasó, qué más hay, hijo, y voy a su escuela, y lo traigo, y tenemos que recuperar. Y cuando yo veo la figura de Dios para con nosotros, por cuantos todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos, pero la gracia de Cristo, la gracia del que revela la paternidad de Dios, nos alcanza y nos da una nueva oportunidad. Dale un aplauso a Dios si tú crees esto nuevamente. Porque la paternidad, y ya termino ahora sí, de veritas, la paternidad de Dios se ve revelada en Cristo. Y Cristo tiene que ser formado en nosotros para que nosotros podamos revelar esa paternidad a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque por eso dice la Escritura, si Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La esperanza de gloria de una buena paternidad es Cristo en cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que renovar la relación. El jueves se nos hablaba de holocaustos tirados, de donde no había una ofrenda a Dios. Pero tú y yo tenemos que empezar a restaurar. Se nos dijo en la mañana y te lo digo hoy, tenemos que restaurar nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es de hombres. Las mujeres es bien sencillo. Las mujeres, yo soy pastor, llegan 30 a la oración, 25 son mujeres y 5 son hombres. El restaurar la relación con Dios es para hombres. ¿Cuántos varones, hombres hay aquí? ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie. Ayúdame la música, por favor. El teclado. Dice un amigo, tú conoces a tu iglesia, tócale algo suave, algo que llegue a su corazón, algo como la Macarena. Quiero que inclines tu cabeza. Y Dios, si Dios ha hablado a tu corazón de restaurar paternidades, yo no sé cómo está tu familia, yo no sé cómo está tus hijos. Yo te conté algo de la historia de mis hijos. Y Dios, por aquí hacía de algo que predicó el pastor. Dios quiere restaurar lo eterno, la economía, la honra. Pero el punto final que le puse aquí es: Dios quiere restaurar nuestra comunión con Dios. Y dice la Biblia que Él nos ha puesto el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí no es solamente de hablar de lo espiritual, es de una decisión correcta o una decisión que tenemos que tomar como padres, de restaurar nuestra comunión con Dios. Y probablemente tú trabajes mucho en la iglesia. Me pasó a mi iglesia. Y probablemente tú digas: bueno, pastor, es que yo soy ujier, yo toco la música, yo hago esto, yo. Restaurar la relación de comunión con Dios. A lo mejor tú no trabajas en la iglesia, pero crees que está bien. Nos decía el hermano, aportas tu economía y piensas que estás bien, pero hemos descuidado la relación de la comunión con Dios. Y esto es para hombres, esto es para valientes. Si tú crees que tienes que restaurar esa comunión con Dios, pasa a este lugar. Pasa a este lugar. Este es un lugar de compromisos. A Dios le gustan los hombres comprometidos. Ven aquí, vamos a orar por ti. Están nuestros hermanos, está el pastor, están los pastores, y vamos a orar por ti, vamos a pedirle a Dios. Y si tú eres una persona que necesitas restaurar tu comunión con Dios, el área de la paternidad en comunión con Dios, aquí está nuestro Señor. Y como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le buscan. Oh Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas y restaures nuestra comunión contigo, Padre del cielo. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú traigas una nueva relación paternal en la comunión contigo, Dios. Quizá algunos los hemos descuidado por el trabajo, quizá algunos los hemos descuidado por las actividades, pero tú estás hablándonos desde el día de ayer, Señor, que tú necesitas y requieres que nos reconciliemos en comunión contigo, no en activismos, no en actividades, sino en una comunión con Él. Si tú has perdido esta comunión, como le pasó al pastor Daniel Covarrubias, Él está aquí para restaurarla. Él está aquí para decir: yo estoy aquí para ayudarte. Porque a mí, dice el Señor, me interesa la paternidad. Esto no es una idea de humanos. Dios está hablando alrededor del mundo de la paternidad. Él quiere revelarse a nosotros para que nosotros podamos revelar esa paternidad a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestra futura familia. Pero una de las cosas es restaurar
la comunión con Dios. Vamos, vamos, ora a Dios y haz un compromiso con Él. Haz un compromiso con Dios en esta tarde. Con mucho respeto lo digo, ahorita no es onda de hacer muchas cosas, solamente de un compromiso personal con Dios. Porque la paternidad no puede ser restaurada solamente tratando bien a nuestra esposa, no puede ser restaurada solamente tratando bien a nuestros hijos. La paternidad se restaura en el momento de la comunión con Dios, con Él mismo, con nuestro Hacedor, con el que nos ha lavado, con el que nos ha comprado. Ahí restauramos nuestra comunión. Y esto no es de mucho, de un compromiso. Esto es más que un compromiso personal de decirle: Señor, yo aquí estoy para restaurar esa paternidad en mi familia, en mi vida. Y que tu gracia, que tu gloria, que tu carácter, Cristo, venga y se forme en mí como un buen padre. Haz el compromiso con Dios. Esto es un compromiso con Dios. Este es un pacto con Dios. Este es tú y Él. Esto es tú y Él. ¿Quién más te conoce? Dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que trae en el corazón del hombre sin el hombre? Y también Dios. ¿Quién sabe lo que trae el corazón de Dios sino Dios? Y el corazón de Dios, el corazón del hombre puede ser visto por Dios. Y Él te conoce. Él sabe de qué careces. Él sabe dónde está tu debilidad. Pero Él está aquí para ayudarte, para restaurarte, para volverte a la restauración de la paternidad en tu vida. Oh Espíritu Santo, oh hermoso Espíritu de Dios, ven y trae un compromiso de restaurar el altar en nuestras vidas, de restaurar la comunión, la paternidad en la comunión, la paternidad en el altar contigo, Dios. Donde el centro de atención no sea la televisión, no sea la computadora, sino sea un momento de intimar contigo, de meternos con nuestras familias, de decirle a nuestros hijos: dejemos nuestras labores y vamos a buscar unos segundos, unos minutos, un tiempo de Dios. No podemos ser buenos padres si no hay una relación de intimidad con Dios. No podemos restaurar la paternidad en su totalidad si no hay una relación con Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Dile: Señor, yo quiero conocerte en el área paternal. Yo quiero verte como mi Padre Dios. No solamente como mi Salvador, no solamente como mi ayudador, no solamente como mi sanador. Yo te quiero conocer como mi Padre. Vamos, iglesia, vamos, varones. Esto es de varones. Vamos, 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 vamos. Dile: Señor, yo quiero restaurar esta área de la comunión contigo. Haz un compromiso con Dios en esta tarde. Haz un compromiso con Dios en esta hora. Dile: Señor, yo quiero restaurar esta parte de la comunión. Quiero restaurar esta parte de la comunión, oh Dios. Padre, queremos restaurar esta parte, Señor. Hemos entendido que no solamente es ser buen esposo, no solamente es ser buen padre, no solamente es darle honra, sino es restaurar la comunión contigo como padres. Que nuestros hijos puedan ver el ejemplo de padres consagrados a ti, oh Dios. Que nuestros hijos puedan ver el ejemplo de hombres que buscan tu presencia, Padre, que anhelan tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Sigue orando, sigue orando. Este es un compromiso personal. Aquí no hay más que tú y Dios. Aquí no, olvídate del vecino. Aquí está tu compromiso, varón. Esto es para hombres. Padre, te doy gracias por estos momentos.
Gracias porque tú trajiste una renovación paternal en la vida de mi vida y para mis hijos, Dios. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Sigue haciendo el compromiso con Dios. Es tiempo de compromisos, de varones. Gracias, Señor, gracias por esta bendición. Siga orando, siga platicando con el Señor, siga haciendo que esa palabra